Iba a decir 10 de la mañana con 3 minutos. 11 de la mañana con 3 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y le damos la bienvenida a la doctora Gabriela Fossati, ex fiscal, ex juez y bueno, ahora dirigente política. Doctora Fossati, buen día. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos por allá, por mi Maldonado querido? Muy bien, muchas gracias. Pensábamos que nos iba a venir a ver al piso, pero bueno, nos dijeron no, la doctora Fossati no puede llegar al estudio, así que bueno, lo Lo haremos que por pasa es Zoom. que el frío me ahuyenta de Punta del Este. Yo amo el lugar, pero el frío es intenso. Pero ¿y dónde está usted ahora? ¿En Europa, por ejemplo? Porque en Montevideo va a ser el mismo frío que Montevideo, acá. Montevideo. ¿Dónde? Bueno, pero en definitiva, las casas que están habitadas ya tienen otro calor humano. Las casas que están cerradas tienen. Está bien. Lo da- Todos lo- los que van y vienen saben lo que les digo. Está bien, lo damos por válido. Doctora, bueno, usted que en las últimas semanas ha sido noticia, en este caso, por esa decisión que tomó después de hacer campaña rumbo a las elecciones internas, respaldando la precandidatura de Laura Raffo dentro del Partido Nacional. Bueno, la noche de la interna o al día siguiente usted resuelve irse del partido cuando, bueno, se proclama la fórmula o se anuncia cuál va a ser la fórmula a convalidar por la convención de Álvaro Delgado con Valeria Ripoll. ¿La designación o la decisión de incluir a Valeria Ripoll en la fórmula fue el detonante para que usted decidiera irse del Partido Blanco e ir a apoyar a Andrés Ojeda del Partido Colorado? A ver, sí, muy interesante, pero vamos a ubicar en un contexto. Mi identidad es blanca, claramente, pero estamos hablando de otro siglo. Las diferencias y las guerras y las rivalidades entre blancos y colorados del siglo XIX y XX no es lo que sucede hoy día, ¿no? Hoy día todos conformamos una coalición republicana que es el opuesto al otro sector, que es una coalición de extrema izquierda, ¿sí? Las ventajas y las bondades de la coalición republicana está justamente en que encierra gente con distintos pensamientos, gente de identidad blanca, gente de identidad colorada, gente yo no creo mucho en derechas e izquierdas, pero bueno, si estamos a esa división, contiene gente de derecha, gente de centro derecha, gente de centro y gente de centro izquierda. Es como que a mi juicio, el lugar más rico para que surjan quienes nos van a conducir al país, ¿no? A quienes van a decidir por todos nosotros. La realidad es que mi identidad es blanca, pero yo he sido siempre libre. Como buena blanca, identificada con las gestas de Aparicio, tengo una mirada libre y en otras oportunidades ya no he votado el Partido Nacional. Sí, claramente, y a pesar de que enoja creo que Delgado hizo una diferenciación muy importante. Él dijo que quería más partido nacional y menos blanco. Yo en realidad quiero más coalición y más partido y más blancos. Yo me siento blanca. No, ya no tanto del Partido Nacional como se ha conformado ahora con esta mirada de Delgado. Y sí me siento muy coalicionista. Claramente, la forma en que se eligió, el que no sea el 1 a 2, me parece más de una mirada propia del siglo XIX, ni del XX siquiera, por el cual se levantó Aparicio Saravia, que es esa mirada exclusivista de que el tiene más votos, hace lo que quiere, que en realidad lo tuvo el Partido Colorado durante un tiempo, pero hoy estamos hablando de otro partido nacional, de otro Partido Colorado, de otra realidad social y de coaliciones, ¿sí? Y la realidad es que la persona que se designó a mí no me representa. Y bueno, esa es la realidad. Por otro lado, sí me siento representada y creo que serían los mejores directores y guías para esta coalición que tiene todos los espectros, tanto Andrés Ojeda, que además lo conozco mucho, o sea que sé de su trabajo como abogado y sé de su militancia. Para ser político no se hace en un día. Yo no soy política, se enojaban cuando yo lo decía. Yo soy una técnica. Y la realidad es que poder llevar adelante todo lo que implica el engranaje político requiere un conocimiento muy importante que a mí me parece que en la interna del Partido Nacional no se manejó de buena manera. Y como me parece que no se manejó de buena manera, y sí me parece que se maneja de buena manera, y me siento representada tanto por Andrés Ojeda, a quien conozco mucho, y también por todos los planteos y los programas. El programa de Andrés Ojeda y de Silva tiene el beneficio de la riqueza de posiciones diferentes, lo cual garantiza un producto mejor.
a la larga, en noviembre vamos a votar todos juntos. Yo aspiro a que se vote la fórmula del Partido Colorado o se vote una fórmula más nivelada. Creo que, a ver, yo creo que los errores más grandes que tuvo el Frente Amplio, cuando el Frente Amplio ganó, no era una izquierda radical como es hoy. Tenía mucha centroizquierda, mucha socialdemocracia. Yo en el 89 voté la socialdemocracia del Frente Amplio. Pero en realidad yo creo que lo que le hizo mal fue ese exceso de poder que tenía al tener mayorías absolutas. Me da la sensación que el Partido Nacional quizás no fue del todo receptivo a los planteos no son los socios. Que quede claro que estamos terminando un gobierno de coalición donde el sector más votado era el Partido Nacional, no era el Partido Nacional con sus socios. Y el nuevo gobierno va a ser también un gobierno de coalición. A mí me gustaría que fuera un gobierno con fuerzas más niveladas dentro de ese elenco me siento más representada por la fórmula del actual Partido Colorado, por Andrés Ojeda y Silva, pero en noviembre claramente votaré a quien sea más votado, ¿no? En realidad, lo mío es un ejercicio de la libertad. Algunos se enojan porque quizás no tienen claro que el votante, justamente el que más apuesta y el que más sirve para la democracia es el votante que no está casado con un voto, el votante que elige según las circunstancias. Y yo soy de esos votantes, pese a mi identidad blanca, ¿no? Ahora, usted lo sabe porque lo habrá escuchado y lo habrá leído, se lo habrán dicho, llamó la atención que de la noche a la mañana deja un partido por el que venía militando, hizo campaña pública y se va a otro partido, integrante de la coalición, pero se va de los blancos a los colorados, no se cambia de sector dentro del Partido Nacional. Y ahora la ciudadanía encuentra a una doctora Gabriela Fossati defendiendo lo que es la postura, la conducción, la mirada que tiene el doctor Andrés Ojeda, sus condiciones como abogado, como bueno político nuevo, los componentes de su programa, y de decir, ¿y por qué entonces no apoyó a Ojeda en vez de apoyar a Rafo? De entrada, ¿no? Bueno, en realidad yo soy de las que cree que si uno se toma el tren equivocado hay que bajarse en la primera parada porque después el regreso va a ser el más barato, ¿no? La realidad es que la primera elección la hice convencida un poco por mi identidad blanca, como digo, y la verdad es que yo acompañaba y acompañé a personas para mí, muy valiosas dentro del Partido Nacional. Carlos Camí, Besosi, Ayala, Ramírez ahí en Maldonado, es un compañero y una persona que va a aportar a la coalición, esté votando dentro de la línea de él o no. La realidad es que en definitiva, lo que implica la mecánica de trabajo interno, yo no me sentí cómoda. En definitiva, no, como que el acuerdo inicial que yo planteé con Camil, luego tuve que ver algunas cosas de la interna que no van para alguien que se siente absolutamente un técnico. Yo tuve que asumir un rol de política activa que no es lo que más siento y sobre todo por la mecánica que hay detrás de todo aparato político no se hace en un día un político. Yo soy una técnica, siempre lo dije, a veces se molestaban algunos compañeros y siento de que en definitiva me di cuenta de que en el Partido Nacional hay cosas muy buenas. Yo me siento muy representada por la presencia de Luis Lacalle Pou, pero hay puntos que o no los comprendieron bien o no los atendieron bien o no se dan cuenta de la gravedad. El problema que más preocupa a los ciudadanos es el problema de seguridad, eso está claro. Y hoy se está trabajando mucho en seguridad. La realidad es que Martinelli, Sanjurjo trabajan mucho en seguridad. Pero no hay seguridad que se pueda alcanzar si no se modifica el todo. Hoy tenemos un problema muy grande con la Fiscalía General de la Nación, que increíblemente se ha mantenido en este gobierno, no lo han resuelto, y ahí hay un debe que tiene que ser un llamado de autocrítica a todos los políticos. Así como los fiscales tienen que encontrar los responsables de delitos, todos los políticos tienen que buscar la forma de llegar a consensos. Esta situación es absolutamente inadmisible. De hecho, uno a veces escucha a los fiscales jóvenes que ingresaron en la vida a día y ya se confunden, ya prácticamente se sienten parte de una república independiente de la asociación de fiscales. Fíjese que ustedes que los problemas que tienen con el gobierno, que son sus superiores, los quieren manejar a través de organismos internacionales.
Está todo confundido. Y me parece que este gobierno nacionalista o no le quiso dar la atención o no se dio cuenta de la gravedad, pero no se va a poder mejorar seguridad si no se mejora ese punto débil que tiene el sistema de justicia, que no es el poder judicial. La realidad es que, por ejemplo, ayer yo, en mi carácter de asesora de Ojeda, colaboré con su vía para un proyecto de ley que espero que salga, en el cual se procura que todos los delitos que vinculan a funcionarios públicos o funcionarios que ejercen una función pública, un rol público, se manejen por la vía de juicio oral. ¿Por qué? Porque en definitiva la Fiscalía no tuvo la capacidad de hacerlo por sí misma que podía haberlo hecho. Bastaba con que alguien que tenga un caso de trascendencia de corrupción pública, que yo creo que es uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos, mucho más, por ejemplo, que el problema de la Fiscalía de Lesa Humanidad, que es una fiscalía prácticamente que duerme porque no tienen casi trabajo, es el único tema, no tienen que estudiar, ya se lo conocen de memoria, no tienen turnos y sin embargo la corrupción pública que preocupa a las nuevas generaciones mucho más que ese problema, está absolutamente desamparado. Y está desamparado, y ustedes fíjense si estará desamparado, que cuando a mí me tocó una investigación que prácticamente fue el eje de atención de ustedes, los periodistas, durante prácticamente un año, que es el tema pasaporte, que luego derivaron en otras nominaciones, la Fiscalía General de la Nación, a través de la unidad que asigna, que no debería existir, a mi juicio, la DPA, la Unidad de Depuración, Priorización y Asignación, no tuvo la capacidad de no asignar nuevos casos. Y mi carpeta entre diciembre del 22 y febrero del 23 se duplicó. Nadie puede llevar a juicio oral un caso de trascendencia si la estructura que lo soporta no tiene previsión de esas situaciones. Por eso, a través de este proyecto de ley, lo que se quiere es obligar a la Fiscalía General de la Nación para que lo trabaje. De hecho, hay una ley que se aprobó, pero que no se puede poner en vigencia porque la Fiscalía dice que no tiene rubros, que es de asignación aleatoria de los casos a los fiscales, lo cual es mucho más transparente. Y con ese mecanismo es muy fácil resolver ese problema, porque basta con que un fiscal le llegue un caso de trascendencia nacional para que se quita su fiscalía del algoritmo y no se le asignan nuevos casos, ¿no? Creo que en definitiva uno tiene, cuando uno es un técnico como es mi caso, y ya le digo yo, en el siglo actual soy coalicionista. Ya no me siento tanto de Partido Nacional, sobre todo por algunos comportamientos vinculados a los últimos meses, a la forma que se manejaron y se relacionan entre ellos, a esa carencia de entender que lo natural es el 1-2, porque es lo que decide la gente. No me gustan las decisiones impuestas. No conozco la trayectoria, sí conozco la trayectoria de quien fue electa para vicepresidenta y no me representa sus dichos a lo largo de su vida. No creo que alguien cambie en 10 meses y tengo el derecho y la decisión de ir hacia otras personas cuya trayectoria a mí me representan más, porque todo el mundo sabe quién es Ojeda y quién ha sido Ojeda en sus 20 años de trabajo y 20 años de militancia. Todo el mundo sabe quién es Silva, se saben las diferencias de uno y otro, en todo lo que es la coalición republicana. La ventaja es que todos sabemos que se representan todas las voces, menos la izquierda radical, que ha quedado concentrada en la otra coalición, la coalición del Frente Amplio. Doctora, Y yo no comparto. Sí. usted ha dicho muchas veces que el objetivo central era que el Frente Amplio no vuelva a gobernar. Eso lo decía cuando estaba en fila del Partido Nacional. Por un lado, ¿sigue pensando lo mismo? Por otro lado, la elección, la conformación de la fórmula del Partido Nacional para muchos fue la partida de función del Partido Nacional como aspirante a retener el gobierno. Y lo otro, que usted lo mencionaba, los episodios que se han ido dando de irregularidades y de corrupción en distintos puntos del país con distintos actores del Partido Nacional, que, bueno, a la gente realmente le está impactando mucho. ¿Usted cree que eso va a tener su correlato en la elección? Yo espero que no, que todos los sectores de la coalición republicana voten bien, porque es necesario. Sí, sigo creyendo de que lo peor que le puede pasar es que vuelva la extrema izquierda. Ya vimos lo que pasa en el mundo con la extrema izquierda. Estamos viendo ahora lo que está haciendo en España un gobierno de izquierda. Yo no quiero eso para mi país, eso es claro. Por otro lado, en realidad lo que está pasando con el Partido Nacional y que yo no comparto es la lentitud o la falta de reacción a tiempo, porque funcionarios desleales hay en todos los sectores.
A mí me cansa cuando empiezan en las redes a hablar los casos de corrupción de las administraciones anteriores como para minimizar las actuales. La realidad es que se debe reaccionar de inmediato ante cualquier desvío de cualquier funcionario. Pero ningún partido está libre de tener funcionarios que se desviaron. Eso es una realidad. Me parece que no, la sociedad no tiene que leerlo por ese lado porque no es que los blancos tengan su partido poblado de corruptos y los demás estén absolutamente impolutos. De hecho, en la izquierda hubieron muchos casos y muchos casos que no se trabajaron. Hay muchos expedientes en Fiscalía General porque no se han modificado y no se ha reparado esa deformación estructural que dejó Jorge Díaz. Hay muchos expedientes dormidos, encajonados, vinculados a actos de posible corrupción de gente de izquierda que tampoco tacha a la izquierda, lo que tacha es la reacción que se tiene ante esos actos de corrupción. A mí me parece que hay que tener una respuesta más inmediata. A mí como Blanca, pues ya digo, yo hoy ya no soy del Partido Nacional, tampoco soy del Partido Colorado porque yo no puedo integrar las listas del Partido Colorado porque integré las listas del Partido Nacional, yo solamente puedo asumir un lugar técnico. Pero la realidad es que como Blanca, a mí yo esperaba una reacción más rápida y más contundente frente a cualquier acto de desviación. Y también esperaba no una actitud tibia frente a este problema de seguridad y de justicia, porque en eso se va la vida, la calidad de vida de la gente. Estamos claros de que los ingresos, los salarios, todo eso es fundamental para que una familia pueda tener un desarrollo de vida saludable. Pero sin seguridad, todos estamos mal. Y los que están peor son los más vulnerables, porque ellos no pueden tener medidas adicionales privadas de seguridad. Y si Doctora, no muchas mejoramos veces a esta Fiscalía General, sí. nos Te gustaría que escucho, de te escucho. repente usted consumirá como fiscal, como ex fiscal, como ex jueza, nos pudiera explicar, más allá de lo que diga la letra de la ordenanza o del código, esto de los juicios abreviados, que está siendo muy mal visto realmente, porque la ciudadanía asiste a casos delictivos de distinta gravedad, pero que en un juicio abreviado como que se negocia. Bueno, yo te doy data y vos me bajás la pena y terminamos el último, escandaloso, el caso de Artigas, que finalmente a dos personas que han robado dineros públicos, que han defraudado a la administración, que han usurpado un cargo público, que han omitido denunciar delitos perpetrados por funcionarios, se van para la casa y un par de horitas ir a barrer una plaza. Como que eso genera indignación, es decir, confiamos ciegamente en la justicia, pero cuando la justicia se expide, los fallos son realmente irritantes. ¿Qué explicación lógica le puede dar usted más allá de que, bueno, es lo que dice el Código de Proceso Penal? Bueno, aquí tenemos que distinguir lo que es la ley y lo que es la aplicación de la ley. Lo que fue la intención de los legisladores al crear el nuevo Código de Proceso Penal y lo que fue la realidad. La realidad es que el diseño que se hizo de la estructura y las instrucciones generales, sobre todo la instrucción 6 y la 10, como no organizaron bien el servicio, establecieron que había que priorizar el uso del proceso abreviado para economizar recursos humanos y materiales de la Fiscalía. Y lo hizo en forma preceptiva. O sea, los fiscales que optan por la vía abreviada están cumpliendo con las órdenes del fiscal general que siguen vigentes porque nadie derogó esas instrucciones generales. De hecho, en la instrucción 10 incluso habilita hacer algo que para mí es anticonstitucional y yo nunca lo hice, pero lo habilita y lo hacen los colegas, que es negociar los delitos. Entonces uno puede negociar un delito y dejar por fuera un delito contra la administración pública, entonces no tenemos corrupción pública. Yo no estoy tan de acuerdo, a mí no me genera ese rechazo de la intervención del fiscal de Rivera porque hay que ubicarlo en contexto. Las penas que él acordó son legales, en todo caso hay que cambiar la legalidad. Estamos hablando de un fiscal joven que creo que ni siquiera es el titular, que se animó a intervenir e investigar al poder absoluto en un departamento que es el más alejado de Montevideo. Yo como fiscal les puedo asegurar que la presión que se ejerce sobre los fiscales es muy fuerte. De hecho, no es lo mismo los que ya tenemos años, que podemos tener la espalda dura y muchos golpes como para poder enfrentarlo. En este caso, por lo que yo sé, ni siquiera es el titular, no lo conozco, pero ni siquiera es el titular de la Fiscalía. Por lo tanto, hay que estar, la pena es legal, en todo caso hay que cambiar la ley,
Y tenemos que mirar el lado lleno del vaso. Tenemos que ver que hay un fiscal joven que se atrevió a ir contra el poder absoluto en una zona donde él está trabajando, porque no hay duda que los Caram son el poder absoluto en este momento en Artigas, ¿no? Yo le hago una lectura positiva de ese fiscal, así como hago una lectura negativa de otros fiscales, por ejemplo, Morosoli de Montevideo de Estupefacientes, que ayer en un programa manifestó que los fiscales no pueden ir a los barrios. No, discúlpenme. Los jueces siempre fuimos a los barrios, yo fui juez, y yo como fiscal siempre me fui a los barrios. Es imposible que un fiscal pueda trabajar bien un caso si no se constituye. Esa mirada nueva de los fiscales impuesta por Jorge Díaz es uno de los grandes problemas que tiene la gente luego al recibirlo. Si un fiscal se queda en su escritorio, no va al lugar, habla con los abogados a través del teléfono, y lo único que quiere es sacarse el caso, entonces la gente no va a recibir una buena respuesta. Por eso el proyecto de ley que ayer presentó su vía, que fue que de la mano del grupo de Ojeda, y yo participé como asesora de Ojeda Sí, en su que no haya formato, juicios la idea abreviados en es que, funcionarios públicos. claro, exacto. Entonces, ¿cuál es la idea? No es que tenga penas distintas, la idea es que el proceso se haga públicamente, que toda la gente participe y ustedes participen de las charlas entre el fiscal y la defensa. Se pueda controlar esa charla. No sea un fiscal sentado en su escritorio con un teléfono y ni siquiera baja a ver al imputado. O sea, no ve la realidad. Para eso tenemos máquinas. Justamente lo que diferencia la intervención de humanos y de máquinas es esa capacidad de estar cerca de la situación. Quienes están criticando a este fiscal de Rivera quizás no ubican el contexto. Es un fiscal que ni siquiera es titular, o está en el último departamento, o sea que debe ser muy nuevo, y se atrevió a ir contra el poder. Ahora, ¿usted cree que la El ciudadanía mensaje. valora eso de decir, bueno, es nuevo y se animó, qué valiente? No creo, la verdad. Me pongo en el papel de ciudadano, y la verdad me parece que esto genera indignación, más allá de, bueno, si no es el fiscal, bueno, que nombren otro, que se animó y bueno, está cumpliendo con su función, porque si no, lo que usted dijo también, que lo dijo al pasar, pero es muy grave, las presiones que recibe la fiscalía son muy fuertes, o sea, pasan cosas que son Sí, y el fiscal, sobre todo de inadmisibles. la cabeza de la fiscalía, sobre todo de la cabeza de la fiscalía. La independencia técnica a partir de las instrucciones generales están muy debilitadas. Pero yo lo miro como técnica, como alguien que conoce. Es lógico que la gente no lo entienda, pero la gente tiene una forma de pronunciarse y de participar que es a través del voto popular, cuando llegue el momento de las elecciones. Claramente los sectores de izquierda radical tienen una postura mucho más benevolente con la delincuencia y eso se volcó en las leyes que tenemos. Hoy tenemos leyes que tienen penas irrisorias. Bueno, hay que cambiar el código. Hay leyes que son absolutamente contradictorias porque tenemos penas muy altas, por ejemplo, para el ingreso de cárcel a la cárcel de una mujer a su pareja de unos pocos gramos de droga y tenemos delitos muy leves cuando estamos hablando de corrupción pública. Pero justamente quienes tienen que poner las líneas son los representantes de la gente. Después van y votan al Frente Amplio, cuyas posturas son de despresionalizar, abrir las puertas, penas más leves. Bueno, no, tenemos que decidirnos o por una cosa o por la otra, o por proteger a la sociedad sin perder la humanidad, porque claramente la rehabilitación todavía no se ha logrado tener un margen de humanidad aceptable. Las cárceles son espantosas. Por eso es importante trabajar en la rehabilitación de los presos. Pero por otro lado, tenemos que ser contundentes. O queremos abrir las cárceles y tener una mirada humanitaria y contemplativa de la situación y las condiciones de vida de los delincuentes, o queremos que esos delincuentes paguen proporcionalmente a la ofensa que cometieron al país. Y la gente tiene que votarlo. Después va y vota a la coalición del Frente Amplio Radical, que tiene una postura muy benevolente y muy de abrir las puertas. Y en eso creo que todos tenemos responsabilidad cuando votamos. Y en el caso mío de contemplar, no es una contemplación banal, no. Es un funcionario que está, y si quieren les miento y les digo que no hay presiones, pero la realidad es que
Yo, que soy una persona que todos me conocen, que tengo un carácter fuerte, que es difícil de presionar, tuve llamadas de todo el mundo cuando estuve en el caso Pasaporte. Tuve que soportar El insultos caso de Marcet. Pereira, de Orsi, también de algunos integrantes del Partido Nacional, cuando empecé a investigarlos. Luego tuve que soportar insultos del Partido Nacional por haber obtenido una condena del custodio del presidente de la República. Prácticamente lo que ellos esperaban es que uno se hiciera la distraída. Y a esta persona también, de alguna manera, lo escrachan de una manera absolutamente anticiudadana y antidemocrática y antirrepublicana, porque él está pagando su pena y lo está pagando bien porque tiene una buena conducta carcelaria, porque está trabajando, porque está estudiando. Es como que tenemos nos ponemos para matar, darle palo a unos y sin embargo blindamos a otros. Ahora, Y el Frente Amplio lo hace mucho. usted hablaba recién de que no eran consideraciones banales, o sea, yo lo que digo, está bien lo que usted considera del fiscal de Artigas, pero es una cuestión muy técnica. Claramente la ciudadanía no hace esa valoración, quizá por desconocimiento, pero quizá porque no le interese. A mí no me importa si es un fiscal nuevo, a mí no me importa si, ay, qué valiente, está cumpliendo con su función, a mí no me importa es que apliquen la ley, a mí lo que me importa es que el que comete un delito pague, porque como usted señalaba, una mujer que entró con 7 gramos de marihuana o 10 gramos de marihuana a su marido, seguramente presionada, amenazada, etcétera, termina 2 años presa, prisión efectiva. Ahí no hay ningún juicio abreviado. Ahí no hay nada de, bueno, yo reconozco que vine a traer marihuana por presión y me dan tareas comunitarias. No pasa. Da la sensación de desigualdad, pero hay un sistema además en general que está siendo muy cuestionado por la ciudadanía. Usted misma, en un caso de, en una solicitud del teléfono al presidente de la República para ser periciado por uno de los casos que está arriba de la mesa, usted dijo, yo no entrego el teléfono, yo lo rompo antes de entregarlo, antes de entregar mi A los teléfono fiscales, a a la los fiscales. fiscalía. A A la los fiscalía, fiscales, no a los bueno, jueces, no con está orden bien, judicial. En el caso del presidente no había orden judicial, fue voluntario. a la fiscalía. Usted recomienda romper el Ah, no, teléfono no, antes que entregar a al la fiscal, fiscalía. a pedido de un fiscal y no con, sino, a ver, Usted a pedido de un déjeme fiscal y terminar la sin idea porque orden si no, no le puedo judicial, hacer la pregunta. Usted dijo, sí. ante la solicitud de un fiscal de entregar un teléfono, yo antes lo rompo. ¿Eso qué mensaje cree usted que le da a la ciudadanía? No confíes en la fiscalía porque pueden hacer cualquier manejo arbitrario de la información. ¿Y usted cree que con las filtraciones que hubieron podemos creer de que, y con todo lo que ha pasado y la gente que ha sido expuesta, podemos creer de que no va a haber manejo de la información? Yo no lo creo. Por eso yo insisto en que se fue muy tibio con organizar y ordenar la casa de la Fiscalía General de la Nación y que ahí está la base del problema fundamental en todo lo que está vinculado con la seguridad. La realidad es que si quieren les miento, pero el presidente nunca fue indagado ni imputado y él me ofreció el teléfono. Entonces, yo ya había tenido la experiencia de esa filtración y que luego el fiscal subrogante Juan Gómez manifestó de que él no iba a investigar porque él iba a salvaguardar el derecho a la reserva de los periodistas. Lo que no estaba diciendo es que él tenía que investigar porque si la filtración salió de fiscalía, el responsable es él. Yo había abierto una investigación que nunca más se habló a todos. Incluí a todos los funcionarios de fiscalía, incluyéndome a mí, a todos los abogados que tuvieron acceso y a todas las dependencias del Ministerio del Interior que tuvieron acceso. No puede él decidir no autoinvestigarse. Y en esa filtración de información hubo afectaciones morales muy importantes. Entonces, ahí es también lo que les digo, hay que, la gente va a tener que pensar al momento de votar qué es lo que para él es más prioritario y qué no. Yo creo que el respeto a la justicia implica que si bien la transparencia es sana, y sobre todo por eso pedimos que no se maneje por procesos abreviados cuando hay un funcionario público que esté involucrado, pero sí hay un derecho humano fundamental que está consagrado en las convenciones internacionales y en la Constitución, que es el derecho de intimidad de los ciudadanos. Y si la Fiscalía no le da garantías de que se va a salvaguardar ese derecho, yo no les aconsejo. Si un juez lo ordena, todo bien. ¿Y usted Si cree un que la juez lo filtra... ordena, hay que cumplirlo porque es lo que es sistema. Pero si un fiscal lo pide y no hay una orden judicial, con el manejo que ha hecho Fiscalía de la información, y yo era la fiscal de la causa, y le puedo asegurar que no pude saber de dónde se hizo la filtración. Para Bueno, mí el eso le sistema iba a no daba preguntar. garantías ninguna.
Eso le iba a preguntar. Usted ¿eh? decía, bueno, las filtraciones, el responsable sería el fiscal general. Ahora, ¿siempre son de fiscalía las filtraciones? Porque hay otros actores que forman parte del sistema que perfectamente pueden acceder a la información y después filtrarla. O sea, me parece que hay varios agujeros, ¿no? La realidad es que, sí, la realidad es que pueden ser de varios sectores la filtración. Yo por eso había abierto una investigación. En una primera línea pensé sobre todo en los abogados, pero luego cuando uno vio que se le dio un uso fundamentalmente político, es difícil que un abogado, en lugar de defender a su cliente, se preocupe, tendría que ser un abogado muy politizado. Y yo no tengo presente que nadie tan politizado estuviera presente. Por otro lado, la persona que recibía las filtraciones tenía un acceso a fiscalía porque se le había proporcionado el fiscal general anterior, Jorge Díaz, porque uno de los dos, habían dos referentes que recibían claramente que recibieron toda la información. Yo creo que la recibieron en un paquete, que fue Eduardo Preve y La Diaria. Y, por lo tanto, ahí claramente a mí me parece que hay indicios de que hubo una intencionalidad política al momento de filtrarlo. Puede ser del Ministerio del Interior, sí, claramente sí. Eran varias las oficinas que trabajaban, por lo tanto, es de suponer de que tendría que haber sido, yo pienso que la única que tenía condiciones para entregar toda la información que se entregó era policía científica, porque hay que tener aparatos especiales porque no se podían trasladar a un pendrive, sino que se precisaba un disco duro, y para trasladar la información a un disco duro se requiere un sistema de aparatos diferente. De hecho, de Fiscalía no pudo salir del cuarto piso de Fiscalía, de mi funcionario del cuarto piso, porque nosotros no teníamos ese equipo. Yo había pedido que la gente de informática fuera con todo el equipo correspondiente a la calle Cerrito y se me negó. Por lo tanto, la información salió de la Fiscalía de calle Paysandú, donde está el fiscal general. Eso no tengo duda. Porque no había otra forma de entregar esa cantidad de información. No teníamos nosotros modalidad para hacerlo. Y en cuanto Doctora, a que lo hubieran hecho, sí. no, que se nos terminó el tiempo. Volvió, Bueno, volvió Juan Gómez de la licencia, pero bueno, está preparando todos los documentos para jubilarse. ¿Qué va a pasar con la Fiscalía de la Nación? El fiscal general ha sido, como usted dice, una piedra en el zapato que este gobierno no ha resuelto y que genera, o sea, es el principio de un montón de cosas que están pasando negativas. ¿Usted cree que esto se podrá definir en breve? ¿Esto va a haber que esperar al próximo gobierno? ¿Es un fierro caliente que no nadie creo quiere que sea agarrar? solo del gobierno, no creo que sea responsabilidad solo del gobierno. Creo que es una responsabilidad de todos los políticos. O sea que todos los ciudadanos deberíamos estar enojados con nuestros representantes. Claramente, si no se ponen de acuerdo, deberían ponerse de acuerdo en que acceda la persona que estuvo hasta ahora, que es una fiscal reconocida, una fiscal muy solvente, muy Mónica honorable, Ferrero, y Mónica Ferrero. Y yo creo que tendría que, si no se ponen de acuerdo, bueno, optar por ella, como pasa con la Corte, que cuando no se ponen de acuerdo, asciende el juez más antiguo del tribunal. claro. Bueno, yo creo que debería optarse, si no se ponen de acuerdo, que se opte por el sistema de que quede la fiscal más antigua y sería la fiscal Mónica Ferrero, y ya no sería lo mismo trabajar desde el lugar de titular a cómo está Claro. trabajando ahora, que era subrogante de subrogante, ¿no? Doctora Fossati, un gusto como siempre conversar con usted. Gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes, un saludo muy grande. Gracias, que le vaya muy bien. La doctora Gabriela Fossati, entonces conversando sobre todos estos temas. Obviamente siempre hay muchas más cosas para charlar, pero el tiempo corre. 11:36, la pausa y volvemos.